Buenas tardes, ustedes todos que vinieron. Yo quiero compartir mi testimonio hoy de lo que Dios hizo, en mi vida. Mi nombre es Juan Fer, que me va a ver en YouTube. Yo sé que ustedes ya me conocen y voy a hablar poco de cómo yo crecí cuando estaba más joven, un poco de mi vida, quién soy y luego cómo Dios trabajó en mi vida. Y yo fui a la escuela hasta 10 años y cuando yo tenía 10 años me sacaron de la escuela y fuimos a otro país. Yo nací en México y luego después yo estaba ahí hasta los 10 años, fui a la escuela allí y luego fuimos con mis papás a Belice. Y allí estuvimos 7 meses en Belice. Ahí por la pobreza mi papá buscó trabajo para darnos para comer, ¿no? Y después de 7 meses regresábamos otra vez para México por 2 meses y luego regresábamos otra vez para Belice, pero esta vez era otro lugar donde no conocimos a nadie. Y allí fuimos a una iglesia. Allí por la primera vez escuché de Cristo, de los ceremonias que tenían allí. Y lo bueno que allí no había iglesia de lo religiosa, de lo que estaban acostumbrados mis papás. Y de allí no podían ir a otra iglesia, tenían que ir a una iglesia cristiana. Y yo fui a la escuela dominical allí en los domingos y las predicaciones y todo. Y yo estaba orando todos los días, un momento, un tiempo, en ese tiempo, yo estaba muy cerca a Cristo. Yo nací de nuevo, pero no me dio cuenta de lo que yo nací de nuevo hasta el año pasado, 2020. ¿Y cómo es posible eso, no? Por falta de verdaderos cristianos, porque de allí fuimos otra vez para atrás para México y nunca hablé con nadie. Me entregué a Cristo allí, yo oré, yo sabía que era pecador y yo sentí tan feliz. Yo tenía una relación con el Señor muy, muy lindo y yo tenía 12 años. Y porque la historia donde Jesús entra en ¿cómo se dice? Sinagoga o el templo. Cuando entró al templo en los 12 años, esto era muy importante, esa historia en mí, porque yo tenía 12 años. Había un tiempo, todos los días después de las 12, después de comer el lonche, yo fui solo para orar a Cristo, al Señor. Yo me subí en un tanque de grano de los cementos que traen aquí, también que ya, yo no sé si todavía lo usan. Ahí había una escalera, ahí yo me subí para estar solo, para que nadie me podía estorbar. Ahí tenía un tiempo solo con el Señor, orando. Había un piso de cemento, ahí en las rodillas yo estaba ahí con el Señor. A veces estaba cerca, también había una montaña, a veces me fui allí solo. Yo tenía una relación, no sé si lo digo bien porque mi español es mi segundo idioma, pues batallo poco. Y
Una vez me pegó un dolor bien feo en un lado. Era en ese tiempo, cuando yo tenía tanta fe y yo sentí el Señor cerca. Me pegó un dolor muy feo y yo me acuerdo teniendo tanta fe, nomás estaba orando y luego se fue el dolor. Me sentí tan alegre. Y después de eso fuimos, no sé si estoy hablando de todo, pero ahí después me va a venir más, ¿no? Fuimos para atrás, para México, otra vez por un año. Y allí tenía 13 años. Y allí me representaron al homosexual. Yo tenía 13 años, yo no sabía nada de eso. Teníamos un vecino que yo tenía 13 años, él tenía como 19, yo creo. Él era uno de esos y él me enseñó de todas esas cosas. Y de allí me entré en el pecado. Y me quedé en el pecado 17 años. Bueno, no en lo mismo, pero cambió, pero siempre quedó en el pecado, ¿no? Porque lo homosexual, eso nunca me gustó. Pero, no sé, yo estaba joven y lo más lo hice. Y ahí me tenía el Satanás como un esclavo. Y de falta de cristianos verdaderos. Y eso era un lugar donde había pura gente religiosa, de esperanza falsa. Porque todos dicen que eran cristianos, pero verdaderamente no eran, porque no podían, no hablaban nunca de Dios. Nomás en la iglesia, nomás el pastor puede hablar de Dios, pero de ahí para adelante no. Y eso ya te dice algo. Y luego fuimos a Canadá por 1 año y 7 meses. Y allí tampoco no habían iglesias cristianas verdaderas. Era lo mismo. Y quiero hablar de un versículo que yo nunca podía entender hasta ahorita. Todos estos años, a veces yo estaba leyendo la Biblia, yo tenía interés, pero como que nadie habla de nada, es que a veces nomás lo estás dejando por el pecado mismo, porque eres esclavo. 1 Juan 3:9. Primera de Juan 3. A ver si lo hallo. Ahí dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque nació de Dios. Y yo estaba viviendo en el pecado. Y entonces yo estaba con la duda, ¿nunca nací de nuevo? ¿Qué es lo que pasó? Y pues falta de fe, ¿no? Faltaba de fe. Y cuando me casé, este pecado, fui bautizado en esa misma iglesia religiosa. Yo traté de cuitear el pecado, pero no pude,
porque lo trataba de hacer con mi propia fuerza. Y fui bautizado porque allí tienes que ser bautizado, antes no te puedes casar. Y eso era la única opción, ¿no? Y nos casábamos. Y allí empecé, bueno, pasaron muchos años, como 5 más o menos, cuando yo buscaba algo más. Y yo pensé, tal vez el dinero es lo que me falta para tener la paz. La paz, lo que estaba buscando. Yo pensé que voy a empezar otro negocio y voy a hacer mucho dinero, voy a ser jefe, voy a tener casa buena y voy a tener gente abajo de mí, ellos van a hacer el trabajo, yo voy a ser el patrón mero, ahí voy a estar feliz. Y tenía 2 trabajos y dinero no cambió y me entré en la depresión por una semana y muy feo. Eso era del punto más bajo de mi vida, yo creo. Y Dios nunca me dejó. Eso es lo que yo quería decir también. Dios nunca me dejó. Una vez fui de Midland a Seminole en mediodía y me dormí en el carro manejando. Y yo estaba en el otro lado ya. Y ya vino una troca de frente. Cuando yo me desperté, yo tenía como 5 segundos para la muerte, ¿no? Y ahí desperté. Y fui para atrás a mi lado. Y ahí también sentí que Dios me está llamando. Y yo estaba orando y diciendo a Dios, gracias por salvarme, porque yo sabía que yo era pecador. Y no quería, siempre tuve miedo en morir porque yo no estaba listo, yo estaba en el pecado y no sabía cómo salirme. Y cuando tenía ese negocio, el dinero, yo lo tenía por 1 año y 1 mes. Y allí me invitó una vez un pastor de esta iglesia donde vamos nosotros ahorita. Él rentó una máquina de mí y me invitó al estudio bíblico. Fuimos y me gustó mucho. Bueno, voy poco para atrás. Fuimos. Una vez me invitó un amigo, él también iba a la misma iglesia religiosa donde yo iba y él estaba hablando de cambiar de la iglesia. Y yo pensé, este hombre tan fácil va a cambiar todo. Tiene que ser de poca fe, ¿no? Y yo dije, yo no quiero cambiar de iglesias. Y me invitó él a un couples retreat, ¿cómo se dice? De parejas. Una iglesia nos invitó a todos los parejas que querían pasar allí como 4 días, nomás para renovar su matrimonio con sus parejas. Y allí yo vi por la primera vez verdaderos cristianos en todos estos años. Eso ya eran como 17 años pasó en ese tiempo. Y bueno, no digo que nunca vi cristianos, pero nunca sentí lo que yo sentí aquí, porque muchos de los otros cristianos nunca hablaron solamente del Señor.
muchas veces hablaron de otras cosas y nunca, como que no amaron al Señor como ellos lo amaron. Y yo sentí ya algo algo viene, un cambio. Y cuando yo ya sabía o nosotros ya sabíamos que íbamos a ir un mes antes que fuimos. Y no lo queríamos decir a nuestros papás porque nosotros ya sabíamos que era de la otra iglesia y es mejor no le decir porque ellos piensan que tienes que ir a la iglesia de ellos nomás porque ellos son los correctos y no es así. Y cuando el último día, cuando ya mero llegábamos allá, era en Nuevo México, era como 5 horas de camino, yo creo. Y mi papá me habló y me dijo, ten cuidado porque te pueden tal vez cambiar la mente y todo eso. Y pues yo me enojé. Porque yo ya sentí algo iba a pasar. Yo me enojé y yo dije a mi papá, yo soy mi propio hombre, porque voy a hacer las cosas a mi manera, como yo veo que es correcto. Yo soy mi propio hombre, dije. Porque yo ya sentí algo, como poco traicionado de la otra iglesia. Y allí vi los cristianos estos, y allí vi a Jacob y su esposa también, y yo le platiqué a él también que yo siento que viene un cambio, y él me dijo, oh sí, y pues yo no sabía la mera verdad que iba a venir, ¿no? Y él, atrás de la compañía de lo que yo tenía, el pastor de la iglesia donde él va, rentó una máquina de mí. Yo estaba rentando máquinas. Y me invitó al estudio bíblico. Y fuimos, y yo tenía tanto hambre en la palabra, como 3 veces que fui. La primera vez nos quedábamos hasta las 12 de la noche y la segunda semana también y la tercera también. Hasta las 12 de la noche yo estaba ahí y me estaba leyendo de la palabra y yo quería saber más y más. Bueno, ellos me lo dijeron y yo estaba escuchando, ¿no? Hasta que llegaron a un versículo, es 2 Corintios. No, a ver. No es ese. Yo lo quería apuntar. Tú lo sabes, ¿no? Es 2 Corintios 6, 14. 6:14. O el 18 yo creo que es el que quiere. Ok. A ver si lo hallamos. El 17. No creo que. 2 Corintios 6:17. No fue ese. El versículo donde dice, eso les digo para que sepan que tengas vida eterna. sí, exactamente. 1 Juan 5:13. Oh, ahí lo traigo. 1 Juan 5:13. Y cuando me decían cuando leían este versículo, 1 Juan 5:13, no podía creerlo. Aquí lo voy a leer. Estas cosas os he escrito
a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna, y para que crees en el nombre del Hijo de Dios. Cuando ellos leían este versículo, no podía creerlo, porque la otra iglesia donde fui yo, la religiosa, siempre hablaban como no podía saber. Un día cuando llegas al frente de Dios, a ver si vas a entrar o no vas a entrar, a ver si vas a hacer obras buenas suficientes para que entras y todo eso. Y cuando él me leyó esto, yo tenía que quitar la Biblia de ellos y leerlo de mis propios ojos, porque no podía creer lo que estaban diciendo, y eso me cambió la vida. Y después yo también tenía dudas y cuantas cosas. Y a ver, oye, una vez fuimos, la última vez que fuimos a esta iglesia religiosa falsa, la última vez que fuimos a una junta donde se juntaron todos los miembros para hablar de la escuela. Y yo llegué para una cosa nomás, a ver si van a mencionar el nombre Jesús. Eso era mi propósito de estar ahí, porque el cuarto estaba como un poco más grande que este, y yo estaba en una esquina y todos hablaron de los planes que iban a hacer con la iglesia, de la escuela y todas las cosas. Y yo escuchando, ¿para qué sirve todo esto si no van a mencionar al Señor? Y nunca lo mencionaron. Yo estaba enojado. Yo tengo testigo. Mi vecino estaba conmigo, yo estaba con él cuando fuimos para la casa, y yo estaba enojado. Dije, yo estaba ahí por una cosa y no mencionaron a Cristo ni una vez. ¿Para qué sirve todo eso? Fui para la casa y yo creo que era la misma noche cuando yo oré a Dios y pedí, ¿qué quieres que hago? ¿Salgo de allí? ¿O me voy a esa otra iglesia? ¿O qué hago? Y cuando yo terminé de orar, Él me enseñó este versículo, es 2 Corintios 6:17. Segunda Corintios 6:17. Por lo cual salí en medio de ellos y no compartúas, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré. Y cuando Él me enseñó ese versículo, de ahí adelante, yo lo tenía claro, no vuelvo allí, nunca jamás, o como yo me salí, y le doy gracias a Dios por eso. Pues eso es mi testimonio. Hay muchas cosas que no menciono todavía, o se me olvidaron tal vez, pero es parte del como Cristo me ha salvado, y le doy gracias. Amén.